Gloria al Señor, hermanos. Vamos a orar primeramente, vamos a poner ese tiempo en manos del Señor. Padre santo, precioso, maravilloso, Rey de toda la creación eres tú, Señor. Exaltamos tu nombre, te adoramos, te damos, Señor, la gloria, la honra que solo tú mereces, que solo tú eres digno de recibir. Padre, gracias por este espacio, por este momento, este tiempo que tú has provisto para la edificación de los santos, para la edificación de tu pueblo, tus hijos e hijas que estamos acá congregados para adorarte, Señor. Te pedimos una vez más, con toda humildad, que hables a nuestro corazón, que agudices nuestros sentidos espirituales, que podamos, Señor, recibir esta palabra con alegría, con gozo, que esta palabra, Señor, pueda impactar nuestras vidas de tal forma que no salgamos igual a como entramos a este lugar, porque tu palabra tiene ese poder de transformarnos, de formar la imagen de tu Hijo en cada uno de nosotros, y sabemos que ese es tu mayor meta con nosotros, para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si algo tenemos seguro en esta vida, de este lado de la eternidad, si hay algo seguro, es que vamos a pasar aflicciones. En esta vida, usted y yo pasamos sufrimientos. La pregunta no es si vamos a pasar o no, si van a llegar o no las aflicciones, sino más bien es cuándo. Eso es seguro que nos va a suceder. No sabemos en qué momento, no sabemos de qué forma ni en qué magnitud, pero si algo está asegurado es que en esta vida vamos a sufrir. Vean lo que dice la palabra, y con ese texto vamos a iniciar. Isaías 53:3. Lo que el profeta, lo que se profetizaba acerca de Jesús, del Mesías que aún no había llegado. Y vea lo que profetizaba Isaías hablando de él, refiriéndose a él. El verso 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Imagínense, está hablando de Cristo, del Mesías, de Jesús, el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, que un día iba a ser encarnado como hombre. Y Isaías, por la inspiración del Espíritu Santo, profetiza estas palabras y se refiere a él como varón de dolores. Varón de dolores, dice, experimentado en quebranto. No solo que fue quebrantado, hermanos, sino que fue experimentado en quebrantos. Está hablando de Jesús, por supuesto. Y Pedro, en su primera carta, hablando de este contexto de los padecimientos de Jesús, dice en primera de Pedro 2, versículo 20-21, dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y dice el verso 21: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Isaías ya profetizaba acerca de los padecimientos de Cristo, y Pedro, en su primera carta, en ese contexto de los padecimientos de Cristo, nos dice que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pasos. Amén. Entonces, yo en esta hora, hermanos, quisiera, voy a tratar de ser breve con el mensaje, pero quisiera hablar de 2 puntos solamente. El primero es el sufrimiento de Cristo
y lo que produjo en Cristo ese sufrimiento, y el sufrimiento nuestro y lo que ese sufrimiento produce en nosotros. Amén. Vamos a tratar de desempaquetar un poquito esos dos puntos. Y con esta introducción, hermanos, con el ejemplo de Cristo, lo que Él padeció, y lo que dice Pedro, que eso es ejemplo para nosotros, para que nosotros sigamos sus pasos. Yo quisiera que vayamos ahora sí, ya para entrar un poco más a fondo en el tema, al libro de Hebreos. Vamos a iniciar ahí en el capítulo 2 de Hebreos. Hebreos 2:10. Amén. Hebreos 2:10 dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Vamos a tratar de entender un poquito lo que está diciendo el autor de Hebreos acá. ¿Quién es el autor de nuestra salvación? Cristo. Amén. Cristo es el autor de nuestra salvación, toda, completa, de principio a fin. Y dice el texto que Cristo fue perfeccionado por las aflicciones que padeció. Amén. Eso es lo que dice el pasaje que leímos. Que aquel por quien existen todas las cosas y subsisten, aquel que iba a llevar muchos hijos a la gloria, fue perfeccionado por las aflicciones. Ya vamos a comentar un poquito esto. Y en la misma carta de Hebreos, más adelantito, en el capítulo 5, del verso 7 al 9, hay un par de páginas más adelante, dice el escritor de Hebreos: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y dice el verso 8: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hermanos, dice el texto que Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cristo aprendió la obediencia por lo que padeció. Dice el Hebreos 2:10, el texto que leímos ahorita, que Cristo fue perfeccionado por medio de las aflicciones que Él padeció. Y en este otro pasaje, en el capítulo 5, dice que por esos padecimientos Él aprendió la obediencia. ¿Será que en algún momento de su vida Cristo no fue perfecto? ¿O será que en algún momento de su vida Cristo no fue obediente? De ninguna forma, hermano. Cristo fue y es y siempre ha sido y siempre será perfecto en todo. Él en todo fue siempre obediente al Padre. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir estos dos textos? Que Cristo, por medio de sus padecimientos, fue perfeccionado, y que por medio de sus padecimientos también Él aprendió la obediencia. Sí, Él siempre fue perfecto en todo. El asunto es que en esa misma carta de Hebreos, más adelante, vamos a ver, en el capítulo 7, creo que es. Espera que me perdí este versículo.
en esta misma carta de Hebreos, el escritor nos recuerda que Jesús es nuestro sumo sacerdote, que nos compadece en todo. Vamos a ver, en el capítulo 4, perdón, yo estaba buscando más adelante, en el capítulo 4, en esa misma carta de Hebreos, se nos recuerda que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Hebreos 4:15 en adelante. Bueno, del 14, verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y dice el verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dice el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, el autor de Hebreos, el escritor de Hebreos, no nos dice que Cristo era imperfecto y que tuvo que ser perfeccionado, o que él era un desobediente y que entonces tuvo que aprender a obedecer por medio de las aflicciones. Lo que nos está tratando de ayudar a entender es que el Señor tenía que, Él nos representó, digamos, en su encarnación, en su vida, en su muerte. Él era el representante nuestro. Cristo vivió la vida que nosotros no podemos vivir sin pecado, sin faltas. Esa vida perfecta que solo Él pudo vivir. Y Él murió la muerte que nosotros merecíamos morir. Entonces, esa figura de Cristo como sumo sacerdote, que dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, porque por medio de las aflicciones que Él pasó, Él fue perfeccionado en el sentido de experimentar en su propia carne nuestras aflicciones, nuestros sufrimientos. Era necesario, hermano, que Cristo se encarnara para que Él conociera nuestros padecimientos. No es que Él no lo conociera, Él es Dios, Él todo lo sabe. Pero Él, antes de su encarnación, Él lo conocía intelectualmente, digámoslo así. No lo había experimentado en su propia carne, en su propia vida. Por eso el autor de Hebreos dice que Cristo, por medio de sus aflicciones, fue perfeccionado. O sea, fue perfeccionado para la obra que el Padre le había encomendado. Fue equipado, digamos, fue capacitado por medio de los sufrimientos, por medio de las aflicciones. Cristo, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, encarnado como hombre, fue capacitado, fue equipado con todo lo que necesitaba para poder cumplir con la tarea que el Padre le había encomendado. De tal forma que Él vivió una vida perfecta en obediencia al Padre, siempre glorificando al Padre en todo, cumpliendo a cabalidad la ley, para Él representarnos y darnos la salvación que nosotros, por nuestros propios medios, por nuestro propio esfuerzo, nunca podríamos haber alcanzado. Fue perfeccionado por medio de sus debilidades, de sus aflicciones. Cristo, hermanos, dice el segundo texto que leímos de Hebreos, que Él con gran clamor ofreció clamor y súplicas y lágrimas al Padre, aquel que podía librarlo de la muerte. Y dice que el Padre lo oyó por causa de su reverencia,
pero que por esos padecimientos, por esas aflicciones que Cristo en su carne padeció, aprendió la obediencia. Es decir, no era que Él era desobediente, ¿verdad? Él es perfecto en todo, pero Él experimentó como humano, digámoslo así, como hombre, experimentó la naturaleza nuestra. Por eso es que en la misma carta Él dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Cuando usted y yo sufrimos, hermano, cuando usted y yo pasamos aflicciones, Cristo que padeció, que sufrió en su carne, Él nos entiende, Él se compadece de nosotros porque Él ya estuvo en esos zapatos. Por eso es que, vea, en ninguna otra religión, hermanos, ninguna otra religión se ha inventado hasta el momento un Dios que sufra, un Dios débil, un Dios quebrantado, un Dios afligido. Ninguna religión se ha inventado una cosa tal. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él se encarnó, tomó nuestro lugar, vivió la vida que no podíamos vivir, nos comprende. Él sabe lo que usted y yo sufrimos. Cuando usted y yo sufrimos y estamos afligidos y muchas veces lloramos y venimos delante del Señor y derramamos nuestro espíritu angustiado delante de Él, hermano, el Señor nos entiende porque Él fue afligido también. Él fue quebrantado. No solo fue quebrantado, fue experimentado en quebrantos, como lo profetizaba Isaías. Él conoce nuestro dolor, Él conoce nuestro sufrimiento. Por eso el autor de Hebreos dice que Él fue perfeccionado por medio de las aflicciones, que Él, por medio de estas aflicciones, Él aprendió obediencia, en el sentido que Él necesitaba encarnar completamente nuestras debilidades, nuestra fragilidad. Y que cuando nosotros padecemos, sufrimos, hermano, de esa forma usted y yo podemos tener la total convicción, la certeza de que Cristo nos comprende totalmente en nuestros padecimientos. Que Él no es ajeno a nuestro dolor, Él no es ajeno a nuestros quebrantos, Él no es indiferente a nuestras aflicciones, a las luchas, a las tribulaciones que usted y yo pasamos en esta vida. Él no es distante a esas cosas. Él conoce el sufrimiento que usted y yo pasamos muchas veces, porque Él pasó por ahí. Por eso fue necesario que Él se encarnara y fuera afligido y padeciera todo lo que padeció. Por eso no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él se compadece de nosotros. La diferencia es que Él nunca pecó, nunca, ni por un segundo, ni por un instante Él desobedeció al Padre, nunca. Él fue perfecto en todo, Él vivió una vida perfecta, cumplió la ley a cabalidad. El propósito de la ley, hermanos, para los israelitas nunca fue para salvación. La ley nunca fue dada al pueblo de Dios para salvación. La ley les fue dada para comprender que por medio de la ley, que por medio del cumplimiento de las obras de la ley, nadie se puede salvar. El propósito de la ley era que ellos pudieran reconocer cuán lejos estaban del Señor y que por medio de la ley nadie se podía salvar. Pero Cristo tenía que cumplir la ley en su totalidad, de forma perfecta, a fin de que al momento de Él presentarse, al momento de Él ser crucificado y Él representar, ser esa ofrenda, ese sacrificio
fuera un sacrificio verdaderamente perfecto. Cuando se sacrificaba corderos para la expiación de los pecados, la sangre de esos corderos no quitaban el pecado, lo cubrían solamente. Y la instrucción era que tenía que ser un animalito perfecto, sin defecto alguno. Bueno, de la misma forma, cuando Cristo fue crucificado, Él era verdaderamente el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no que lo tapa, que lo quita. Por eso Él tenía que vivir en perfección totalmente. Entonces, hermanos, si Cristo tuvo que ser equipado, digamos de una forma, como dice el texto, ser perfeccionado, no que no fuera perfecto, pero en el sentido de la obra que Él tenía que realizar, tuvo que ser perfeccionado por medio de las aflicciones. ¿Cuánto más, hermanos, usted y yo necesitamos ser afligidos para ser perfeccionados por nuestro Señor? ¿Cuánto más usted y yo necesitamos ser quebrantados para que el Señor pueda conformarnos conforme a la imagen de su Hijo a nosotros? ¿Cuánto más a usted y a mí, que somos pecadores, que todos los días, que a cada momento ofendemos al Señor con palabras, con pensamientos, con acciones? Si Cristo tuvo que padecer, tuvo que sufrir, ¿cuánto más usted y yo tenemos que ser pulidos, tenemos que ser tallados, tenemos que ser trabajados, digamos? Bueno, y eso el Señor lo hace por medio de las aflicciones que llegan a nuestra vida. Entonces, ya vimos el primer punto, las aflicciones de Cristo y lo que produjo en Cristo esas aflicciones. Entonces ahora vamos a ver las aflicciones que pasamos nosotros y qué producen en nosotros esas aflicciones, porque es que son necesarias. En nuestra carne, en nuestra humanidad, nadie quisiéramos nunca ser afligidos, quisiéramos que todo siempre sea color de rosa, pero la realidad en esta vida es otra. Y esas aflicciones tienen un propósito de parte del Señor para nosotros. Vean lo que dice Romanos 5, hermanos, Romanos 5 del verso 3 al 5. Voy a leerlo en otra versión, pero es muy similar a la Reina Valera que usted tiene ahí. Dice Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo? Nos gloriamos, dice Pablo que nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo? ¿Es que somos masoquistas o qué? No, es que, vean lo que dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo dice que usted y yo debemos gloriarnos en nuestras tribulaciones. Debemos alegrarnos cuando hay pruebas difíciles en nuestra vida. Cuando estamos sufriendo, dice Pablo, es un motivo de alegría eso. ¿Por qué? Esta gente, este tipo estaba loco, podría decir uno. No, porque es que sabemos, dice, que esa tribulación está produciendo algo en nosotros. Está produciendo paciencia. Que la paciencia, recordemos que es una de las características del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, Pablo no se alegra de sufrir por sufrir. Pablo no está diciendo que nos gloriemos en ser atribulados solamente porque sí, ya. No, porque es que hay
hay algo que se está produciendo en nosotros por esa causa. Y tenemos que estar convencidos de eso. Tenemos que saber que esa tribulación está produciendo en nosotros paciencia. Que esa paciencia está formando en nosotros un carácter probado. Está moldeando nuestro carácter. Y que ese carácter probado produce esperanza. Produce esperanza. Entonces yo no me voy a quedar afligido, porque se está produciendo una esperanza en mi vida a causa de esa tribulación. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Es una certeza esto, hermano, que sabemos que cuando estamos siendo afligidos por parte del Señor, Él está produciendo todo esto en nuestra vida. Vean cómo lo dice Santiago. Santiago dice lo mismo con otras palabras. Santiago 1:2. Dice Santiago 1:2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Otra vez, hermano, Santiago parece que no estaba muy cuerdo cuando escribió esto. Dice: hermanos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. ¿Pero cómo? ¿Cómo va a ser esto posible? O sea, no dice solamente que nos alegremos, sino que dice sumo gozo, o sea, el máximo gozo, la máxima alegría, cuando se encuentren no en una prueba, en diversas pruebas. En el original da la idea como que cuando se encuentren acorralados, rodeados de un montón de pruebas, como cuando usted está en una temporada, difícil, que tal vez todo se le vino encima y usted dice: hermano, ya no aguanto una más, y se le vienen 10 más. No sé si a usted le ha pasado, pero esa es la idea que está diciendo Santiago. Dice: bueno, cuando eso le pase, tengan el máximo gozo. Wow. Pero ¿cómo vamos? Entonces igual dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Eso produce algo necesario para nosotros. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice el verso 4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vean todo lo que producen las pruebas, hermano. Esas aflicciones, esas tribulaciones, esas pruebas que llegan a nuestra vida, que nos afligen, que nos golpean, ¿verdad? Que dice Pablo allá en Romanos que esto produce paciencia, y la paciencia produce un montón de cosas. Santiago dice lo mismo acá. Dice: alégrense grandemente cuando estén en esa situación. Hermano, cuando se le juntó todo y usted se siente abrumado, usted siente que esas situaciones lo sobrepasan, alégrese. Y no se alegre un poquitito, alégrese grandemente. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la certeza que esa prueba de nuestra fe está produciendo algo en nosotros, está produciendo paciencia. Y dice que esa paciencia también va a completar su obra en nosotros. ¿Cuál es la obra? Que nos está perfeccionando, para que no nos falte nada. Amén. El Señor, hermanos, todo eso lo está haciendo en medio de las tribulaciones, de las aflicciones en medio de las cuales usted y yo nos encontramos. Vean como lo dice Pablo también a los Corintios, en 2 Corintios 4, del verso 16 en adelante. Brenda leyó uno de esos versículos ahora al inicio. Dice Pablo:
Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Y dice el verso 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo dice, ya lo hemos compartido otras veces, pero vean que Pablo no estaba en una pequeña tribulación. Pablo estaba en medio de muchas tribulaciones. Y Pablo dice, esta tribulación es leve y es momentánea. Nosotros tenemos que aprender a ver las aflicciones de esta forma. Aún en la peor situación en que nos encontremos, tenemos que saber que es leve comparado con la gloria que eso está produciendo en nosotros, comparado con el propósito de Dios que hay detrás de esa situación que nos está afligiendo, comparado con lo que el Señor está formando en nosotros. Eso, por más grande que sea la prueba, hermano, es leve si lo comparamos con el carácter de su Hijo que está siendo formado en nosotros. No tiene comparación, hermano. Cuando nosotros aprendamos a ver las aflicciones de esta forma, las vamos a ver como leves. Y dice Pablo, además, es momentánea, porque sabemos que esa prueba, que esa aflicción, que de pronto usted se encuentra en medio de una de esas aflicciones, o de muchas, como dice Santiago, mi querido hermano, mi querida hermana, yo quiero recordarle que eso es temporal. Amén. Que eso es pasajero. De hecho, todo lo que vivimos en esta vida es pasajero. El mismo Pablo nos recuerda que nuestra ciudadanía no está en este mundo. Que usted y yo, que nuestro hogar, nuestra casa no está aquí. Que aquí estamos de paso. Que somos extranjeros, somos peregrinos. El Hebreos también lo menciona. Que nuestra ciudadanía está allá en el reino de los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él un día va a volver por nosotros y nos va a llevar con Él, y vamos a estar allá con Él por siempre. Amén. Entonces, todo lo que sufrimos acá, hermano, es leve comparado con su gloria, y es temporal, porque un día estaremos con Él. Y dice la Biblia que allá no va a haber más llanto, no va a haber tristeza, no va a haber dolores, nada de esas cosas, hermano. Vamos a estar plenamente disfrutando completamente del Señor. Y en el mismo texto, aquí en 2 Corintios, Pablo dice, ¿cómo podemos ver entonces las aflicciones de esta forma leve, momentánea, y saber que produce en nosotros un eterno peso de gloria? ¿Cómo? Y aquí nos da la estrategia en el verso 18, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No mirando las cosas que se ven, no mirando la prueba como tal, sino mirando al Señor que tiene el control aún sobre esa situación en que usted se encuentra. Mirando lo eterno, sabiendo que estamos de paso, sabiendo que tenemos un lugar allá preparado especialmente por el Señor para nosotros, que tenemos un lugar, un asiento en su mesa, en la mesa del Rey, que estamos invitados a esta fiesta gloriosa, preciosa, las bodas del Cordero, que un día estaremos con Él allá, hermanos. Nuestra mirada tiene que estar en esas cosas, no en lo de aquí, porque entonces nos vamos a afligir, nos vamos a deprimir. Pero eso está produciendo algo en nosotros. Y el Señor, hermano, hay tres figuras que la Biblia usa para ilustrarnos el hecho de que el Señor está obrando en nosotros, que está produciendo algo en nosotros a través de las aflicciones que llegan a nuestra vida. Y hay tres figuras que yo quisiera mencionar
La primera es el padre que disciplina, que ahí mismo en Hebreos 12, voy a buscarlo un momentito, Hebreos 12, 6 en adelante. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y dice el verso 10: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecían. Nuestros padres, ¿verdad? A veces nos tenían que castigar cuando nos portábamos mal. Y dice, pero pero el Señor, para lo que nos es provechoso. ¿Qué es eso? Que participemos de su santidad. El mismo escritor de Hebreos nos recuerda que primeramente que Dios es nuestro Padre, que nuestro Padre nos ama y que por ese amor que nos tiene muchas veces Él tiene que disciplinarnos, porque si no lo hiciera sería una señal de que no nos ama, pero Él nos ama y por eso Él tiene que disciplinarnos. Y dice, hermano, que esas disciplinas producen en nosotros algo provechoso, y es el hecho de que participemos de su santidad. Dios nos va a disciplinar hasta que nos deleitemos, hasta que disfrutemos de su santidad. Porque ese es su propósito, hermano, con nosotros. Él nos santificó, nos apartó, nos separó para Él, para uso exclusivo de Él. Le pertenecemos a Él y a nadie más. Esta es una figura, el padre que corrige a su hijo, que lo disciplina porque lo ama y porque quiere producir en él algo glorioso. Por eso el Señor nos disciplina. La otra figura que quiero mencionar es el orfebre que purifica la plata. En Isaías 48:10 el Señor nos recuerda eso. He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Wow, hermano, ¿sabe qué está diciendo la Biblia acá? Que el Señor nos ha escogido soberanamente, que la salvación es suya completamente, que no hay absolutamente nada que usted y yo hayamos podido aportar a nuestra salvación. La obra completa es de Cristo, de principio a fin, que fuimos escogidos soberanamente por Él. Amén, fuimos salvos por su elección divina, porque Él así lo quiso. Pero está diciendo que esa salvación preciosa, ese regalo maravilloso que el Señor nos ha concedido, junto con ese paquete viene un horno de aflicción también. Amén. Te he escogido en horno de aflicción, dice. En medio de ese horno el Señor está purificándonos, y no como a plata, dice, sino como algo mejor. Yo no sé si usted ha visto cómo purifican la plata en esos hornos, hermano. Bueno, yo tampoco, pero he escuchado que someten, porque la plata viene con impurezas también. Entonces la meten en un horno a altísimas temperaturas para quitar todas esas impurezas y dejar un producto, el acabado perfecto, dejar el producto puro. Bueno, de igual forma, hermano, eso es lo que el Señor está haciendo con nosotros. El Señor nos mete en esos hornos de aflicción y nos somete a altísimas temperaturas, a esas temperaturas en las que uno siente que ya no puede soportar más. Bueno, en ese horno de aflicción el Señor está
quitando toda impureza de nosotros. El Señor, su propósito es conformar la imagen de su Hijo, el carácter de su Hijo en nosotros. Entonces Él está quitando de nosotros todo lo que no se parece a su Hijo. Y eso duele muchas veces. Eso duele. Decía Miguel Ángel, tiene una escultura en mármol de un caballo, y le preguntaron en una ocasión que cómo él, de un bloque de mármol en una sola pieza, había hecho ese caballo. Y él decía: muy sencillo, solamente agarré el mazo y el cincel y quité todo lo que no se parecía a un caballo. Bueno, el Señor tiene un mazo, hermanos, y un cincel, y está quitando en nosotros a martillazos todo lo que no se parece a Cristo en nosotros. Nos está purificando en esos hornos de aflicción. Nos está purificando, está quitando todo lo mío, todo lo inmundo de mi carne, de mi propio carácter, de mi pecaminosidad, de mis deseos pecaminosos. Todo eso el Señor lo está purificando, lo está limpiando, lo está quitando, para que cada vez sea más Cristo y no yo el que se exprese. Que cada vez más esta obra, este producto que el Señor está haciendo en mi vida y en la tuya, cada vez más se parezca a Cristo y haya menos de ti. Bueno, el Señor eso lo está haciendo en hornos de aflicción también. Y la tercera figura que yo quisiera mencionar es el hortelano que poda la vida. Ya en Juan 15 se nos presenta al Señor como ese hortelano. Vamos a ver, Juan 15 versos 1 y 2 dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hermano, si usted está llevando fruto, si usted está produciendo fruto, bueno, usted no lo produce, el Señor está produciendo fruto en usted. Pero si usted está dando fruto, dice el Señor que Él nos va a podar para que llevemos más fruto. Yo no sé si usted ha visto cómo dejan esas vides. La vid es el arbolito que produce las uvas. Hermano, es que las dejan pelonas totalmente, como usted parece que la mataron, esa planta. Pero totalmente, hermano, la dejan sin una sola hoja, sin una ramita de nada. Parece que es una ingratitud lo que hicieron. Usted dice: pero qué injusticia, destruyeron esa planta. No, pero es que ese es el proceso. Y cuando llega la temporada de la cosecha, hermanos, esa vida está cargada de fruto. Cargada de fruto. Bueno, si usted y yo estamos de alguna forma llevando frutos, y el Señor está produciendo algún fruto en tu vida, hermano, déjame recordarte que el Señor nos va a podar, va a cortar todo lo que tenga que cortar de nosotros, para que llevemos más fruto todavía, para que llevemos más fruto. El Señor está produciendo eso en nosotros, y eso lo hace a través de las aflicciones, a través del sufrimiento. Tengo dos frases acá, hermano, que se las quiero compartir. Escuche esto: no es el sufrimiento el que produce crecimiento, es la manera como reaccionamos al sufrimiento. Usted puede sufrir y vivir toda la vida sufriendo, y al final eso no produjo nada en usted, porque es que el sufrimiento como tal no produce crecimiento en nosotros. Es la forma como usted y yo reaccionamos a ese sufrimiento.
Si yo en medio de ese sufrimiento, hermano, reconozco que lo que Pablo dice, que es leve, que es temporal, que está produciendo algo en mí, y en medio de eso yo le doy la gloria al Señor y me dispongo y le permito que el Señor, no importa si es en ese horno de aflicción o si tiene que hacer lo que sea, porque Él me está quitando impurezas de mi vida, porque está formando algo glorioso en mí, que es Cristo, la imagen de su Hijo en mí. Eso produce algo maravilloso en nosotros. Pero si yo me resisto y tengo un espíritu de conmiseración y más bien me hago la víctima y me amargo, porque yo puedo decidir amargarme. Santiago dice: tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Pero yo en lugar de tener sumo gozo, yo puedo elegir amargarme la vida por las aflicciones que paso. Y ese sufrimiento entonces no va a producir nada en mí. Depende de cómo reaccionamos al sufrimiento. Y escucha esta otra frase: no es el sufrimiento lo que hace que una persona crezca, pero no se puede crecer sin sufrimiento. Es necesario, hermanos. Yo sé que en nuestra naturaleza nosotros queremos evitar el sufrimiento. Claro, ¿quién va a querer estar ahí afligido? Bueno, pero tenemos que entender que es necesario esto, porque eso produce la gloria del Señor en nosotros a través de su Hijo. No desechemos las aflicciones que el Señor permite en nuestra vida. Y quiero terminar con unos versículos que, bueno, este ya lo hemos leído varias veces, Filipenses 1:29. Hemos meditado bastante en Filipenses. Nos queda un sermón más de Filipenses, lo compartimos el próximo domingo, si Dios lo permite. Filipenses 1:29 dice así, hermanos: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Es decir, lo que Pablo dice, a ustedes se les concedió, o sea, se les dio un regalo a causa de Cristo. Es más, se les dieron dos regalos. Se les dio un regalo, que no solo que crean en Él, eso es un regalo que el Señor nos dio, que podamos creer en Él. Eso es un regalo. Pero además se nos dio otro regalo. ¿Cuál es? Que también padezcáis por Él. Es un regalo padecer por Cristo. La mente natural, hermano, no puede comprender esas cosas. Nuestra mente humana, ¿cómo va a ser? Es un regalo. ¿A quién se le puede ocurrir que es un regalo? Y alguien podría decir: bueno, yo ese regalo no lo quiero, entonces yo quiero el otro. No, pero es que vienen juntos, es un solo paquete, hermano. Si desechamos el regalo de padecer por Cristo, estamos desechando la conformación de la imagen de Cristo en nosotros, porque solo se produce de esa forma en nosotros. Entonces Pablo dice: se les dio el regalo de padecer por Él. Wow, es un regalo. Pedro lo menciona igual en su primera carta, capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. No se sorprendan, dice Pedro, cuando vengan pruebas. Eso no es nada extraño. Sino gozaos. Lo mismo que dice Santiago, ¿verdad? Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gocémonos, dice Pedro. No se sorprendan cuando se vean en medio de una dificultad, en medio de una prueba, en medio de una aflicción. Eso es de lo más normal, dice Pedro. No se extrañen de eso.
sino más bien gócese de saber que son participantes de los padecimientos de Cristo. En la misma carta a los Filipenses, Pablo lo menciona, que él quiere, en el contexto del pasaje, cuando él dice que todas las cosas que él estimaba como ganancia, ahora los estima como pérdida. Todo lo que él consideraba valioso, ahora él lo considera como basura. Y él dice, ¿por qué? A fin de ganar a Cristo, ser hallado en él. Y dice en el verso 10, a fin de conocerle, Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Yo quiero padecer con él, dice Pablo. Pablo estaba... Pero es un motivo de gozo, hermanos, es un motivo de alegría saber que es un regalo que se nos ha concedido el poder padecer por Cristo. Porque en medio de esos padecimientos está sucediendo algo glorioso en nosotros. Su Hijo, hermanos, lo más hermoso del universo, lo más precioso del Padre es su Hijo, y está siendo formado en nosotros en medio de esas aflicciones. Eso es glorioso, hermano. Y termino con esto, con palabras de David. El salmista decía en el Salmo 119, 2 versículos. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. En el 119, 71 dice David: me hizo bien haber sido afligido, porque así pude aprender tus estatutos. ¿Qué dice David? Me hizo bien haber sido afligido, porque así pude conocerte más, pude conocer más de ti, pude estar más cerca de ti, pude aprender tus estatutos. Y en el verso 75 ahí mismo dice: Señor, yo sé que tus leyes son justas y que por tu fidelidad me afliges. El Señor nos aflige por su fidelidad, hermanos, porque Él no nos va a dejar como estamos. En la misma carta a los Filipenses, Pablo nos recuerda que aquel que comenzó la obra en nosotros es fiel para completarla. Esa obra que el Señor ha iniciado en tu vida y en mi vida, hermano, Dios la va a completar. Él no nos va a dejar así como estamos. Él no nos va a dejar a medias. Y por esa fidelidad suya, Él nos aflige. Él nos aflige porque Él es fiel, hermano. Porque Él está empeñado en completar la obra que inició en tu vida. Y porque Él es fiel, entonces Él tiene que afligirnos para completar eso. Amén. No desechemos, hermanos, las aflicciones que el Señor permite en nuestra vida, porque están produciendo algo glorioso en nosotros. Amén. Póngase de pie un momento, por favor. Padre, te damos gracias porque tu palabra es fiel y verdadera.